Bueno, la semana pasada ministros de Nación fueron al Congreso a explicar de qué se trata este presupuesto 2019, que viene demorado. La semana pasada también me tocaba hablar con el ministro de Economía, por ejemplo, de la provincia. Me decía, estamos esperando el presupuesto nacional. Silvina Frana, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos anda? días. Mientras tanto, digamos, se están haciendo observaciones respecto de este presupuesto 2019, que se habla de muchos recortes, ¿no? Sí, básicamente la primera observación tiene que ver con que es un presupuesto que llega al Congreso Nacional fruto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y esto que les digo, se lo dije al ministro Duhovne cuando nos fue a ver, que la verdad que era tarde para algunas cosas, porque algunas cosas ya se habían resuelto en otro lado, se habían resuelto con el Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos. Y esto lo digo con mucha preocupación, porque esto que se resolvió fue un nivel de deuda exponencial que hoy tenemos en la República Argentina, y que si yo les tendría que decir para el año que viene cuándo es el nivel cierto de deuda, no tendría forma de decírselos. Porque hay un artículo en esa ley de presupuesto que dice que el Poder Ejecutivo va a tener una herramienta donde va a poder renegociar deudas a valores de mercado. Y esos valores de mercado son inciertos. Otro tema que este presupuesto está, digamos, elaborado pensando que el dólar el año que viene va a salir 40,5 pesos. Y ya una semana después de haber llevado el presupuesto, se fue al Fondo Monetario Internacional y se abrió de una brecha entre 34 y 44. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hoy tenemos previsto en el presupuesto pagar 596.000 millones de dólares en intereses, ¿sí? De pesos, perdón, en intereses. Si el dólar en lugar de 40 sale 44... Eso por pagos de deuda, digamos. Sí, intereses de pagos de deuda. Vamos a pagar un 10% más. Yo no quiero detenerme tanto en detalles técnicos. Doy estos ejemplos para que se entienda la preocupación del endeudamiento que hoy está asumiendo la República Argentina. Un endeudamiento en dólares. Hoy se paga más de intereses en la República Argentina que de sueldos. El Gobierno Nacional paga más de intereses de la deuda. Fíjense ustedes al nivel que estamos llegando, y con un futuro incierto, con un crecimiento exponencial de esa deuda. Y por el otro lado, para que las cuentas den cero, para que el déficit sea cero, perdón, tenemos recortes en educación, recortes en salud, recortes en el Cedronar. Al propio ministro los otros días le decía al primer ministro de la Nación que hablaba del tema de adicciones en su discurso, y cuando llegó la pregunta le demostraba que en términos reales hoy, el año que viene, va a tener menos dinero el Cedronar para política de prevención que lo que tiene ahora. Podríamos dar muchos ejemplos. En líneas generales, digo, porque depende de donde uno lea, ¿no? Y lo que uno lea respecto al presupuesto se podrá leer como que hay aumentos en determinadas áreas. Ahora, esos aumentos, ¿alcanzan a cubrir el desfasaje, por ejemplo, por lo que fue la inflación? Claro, por eso. Por ejemplo, en el área educación, en el área salud, donde se está hablando de recortes, donde se está hablando de que hay menos profilácticos, menos anticonceptivos. Así es. No alcanzan a cubrir. O sea, por eso no hay que caer en la trampa de decir aumentaron porque aumentó en términos nominal, cuando en términos reales no alcanzan a cubrir la inflación, tal como vos lo decís. Además, la provincia de Santa Fe hoy se calcula que con el presupuesto del año que viene estaría perdiendo casi 8.000 millones de pesos. 2.400 aproximadamente con el recorte la negación del Fondo Sojero. Se desterró el Fondo Sojero. Una parte sería por el Fondo Sojero. ¿Y qué otras pérdidas puede tener Santa Fe? Bueno, la Nación, de acuerdo a este presupuesto y a lo convenido con el Fondo Monetario, va a dejar de subsidiar el transporte y la energía. Y eso, digamos, lo va a tener que asumir la provincia, que no sé si va a estar en condiciones, con lo cual a veces la gente me dice, ¿y qué afecta en mi vida lo del fondo? Mira, si no hay una resolución a esto, tu transporte de boleto puede salir el doble. Bueno, que se habló este año, ¿no? Por ejemplo, los boletos urbanos, sin subsidio, por ejemplo, aquí en Santa Fe, de 14 pesos tendría que pasar a más de 20, que es lo que puede llegar a pasar el año que viene, ¿no? Y después el interurbano, mucha gente que se maneja, digamos, que es del interior de la provincia, que estudia en Santa Fe, que estudia en Rafaela. Es un derecho, el transporte es un derecho para que la gente pueda acceder a su trabajo, a su estudio, a su comunicación con otras personas. No hay subsidios contemplados en ese presupuesto. No, para nada. Porque el déficit tiene que dar cero y tal. Lo que también peligra, y lo quiero decir con mucha seriedad porque lo vengo planteando hace tiempo, es la sustentabilidad del sistema jubilatorio argentino. Si ustedes repasan las preguntas que les hice los otros días a Marcos Peña, le pregunté, ¿usted puede asegurar que así, habiéndole quitado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con estos recortes, el sistema jubilatorio argentino es sostenible en el tiempo? Y no contestó la pregunta.
la verdad que estamos muy preocupados porque más allá de que sabemos que el presupuesto es una herramienta que necesita el Ejecutivo, este presupuesto fue elaborado en el Fondo Monetario Internacional, que no es un organismo que va a pensar cómo se desarrolla la Argentina, es un organismo que nos va a prestar dinero y se va a ocupar de que se lo devolvamos. Y eso, digamos, está bien, es su rol, pero nuestro rol como argentinos, como gente de la política, es pensar cómo llegamos a un déficit cero porque la economía crece, no porque se recortan gastos. Bueno, se habla de todos estos recortes, ¿no? Subsidios al transporte, a la energía, menos dinero dando vueltas en distintas áreas. En un contexto en donde la economía privada se está paralizando, digamos, por la caída del consumo, y donde un presupuesto que habla de crecimiento, no de crecimiento. Exactamente. O sea, de que la Argentina retroceda en cuanto a lo que es el crecimiento. ¿Qué contexto, digamos, qué ven ustedes para la gente, para el pueblo, digamos, el año que viene? La verdad que yo traté de hablar con algunos economistas este fin de semana para ver qué herramientas se están viendo para que esto se revierta. También se lo preguntamos a Marcos Peña. Y la verdad que uno en el corto plazo ve un escenario muy difícil. Fíjense ustedes que cuando se armó el presupuesto de este año, el presupuesto 2018, se pensó que la economía iba a crecer un 3%. Bueno, hoy ya se está hablando que va a decrecer casi un 3%. Y a su vez, el propio gobierno tiene una expectativa para el año que viene de seguir, que la economía siga decreciendo. A la fecha se perdieron más de 88.000 puestos de trabajo en el sector industrial. ¿Cuál es el empleo que crece? El del monotributista, que todos sabemos que es cuando la gente no encuentra trabajo y busca por sí misma tener un emprendimiento, salir adelante. Entonces vemos con mucha preocupación, la verdad que los argentinos no nos merecíamos esta situación donde otros nos dicen lo que tenemos que hacer. Y eso que tenemos que hacer no tiene que ver con nuestro desarrollo, con la distribución de la riqueza. Hoy, a fin de la gestión Macri, el Producto Bruto por persona, per cápita, como se dice, va a caer en un 6%. Hoy, ¿qué está pasando? Hay muchos que están ganando muchos y hay mucha gente que está saliendo del sistema. Y los otros días en un programa de televisión trataban de asimilar todo esto a otra gestión. Yo digo, la gestión que pasó perdió las elecciones. Entonces, seguramente entregó muchos problemas, muchas cosas no resueltas. Ahora, esta gestión ya va a llevar casi 3 años y tiene que hacerse cargo de lo que nos está pasando, porque si algo recibió esta gestión fue un país sin deuda. Y hoy realmente vemos comprometido nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos. El nivel de deuda que se está tomando es exponencial, es en dólares, sujeto a las condiciones de otros países. La verdad que es muy preocupante. ¿Qué 2019 observa Silvina Frana? Y desde lo económico, la verdad que un año, por lo menos se vislumbra un año difícil, salvo que pase algo extraordinario, como una cosecha extraordinaria, estas cosas que pasan en nuestro país, que a lo mejor desde otro lugar nos permiten salir adelante y ojalá que así sea. Hablabas recién del Cedronar, ¿no? Uno de los temas que te ha ocupado es la prevención de adicciones. ¿En qué estado está, digamos, este proyecto que venís impulsando, digamos? Teniendo en cuenta esto, ¿no? El presupuesto. Y bueno, claro, era una de las cosas que también hablábamos con el ministro. Nosotros venimos pidiendo una ley de emergencia en adicciones y digo, no la pedimos nosotros, porque se nos ocurre. La pide la gente que trabaja en la temática, que trabaja en los barrios, como los curas villeros, la pastoral de adicciones, las iglesias evangélicas, las organizaciones sociales. Pero para tener una ley de emergencia tenés que poner a la luz el problema y generar recursos para dar respuestas. Y bueno, y en este presupuesto hay menos recursos para ese tema, así que también va a ser motivo de otra de las observaciones que esperemos que el Gobierno Nacional tome. Nosotros siempre nos sentamos a dialogar, siempre llevamos, cuando vamos al recinto, vamos con las cosas estudiadas desde nuestra visión, pero apostando a esto, ¿no? A un ida y vuelta que nos permita mejorar. Ahora, si hay oídos sordos del otro lado, digamos, va a ser en este difícil. contexto sin presupuesto va a ser muy complicado, ¿no? Sí, por supuesto, pero me parece que es allí y con todas estas propuestas y todas estas preguntas donde el gobierno tendrá que dar respuesta. Me parece que hay responsabilidades del que lo hace y del que lo tiene que votar. Silvina, muchísimas gracias por venir a Santa Fe Directo. No, gracias a ustedes.